Bienvenida, Nancy, adelante. Muchísimas gracias, Dani. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Suena bastante rimbombante la semblanza, pero bueno, estoy muy emocionada de estar con todos ustedes y pues nada, si quieren empecemos, sé que ya llevan varios rato trabajando, entonces pues entremos directo a lo que venimos, ¿no? Ayer voy a compartir mi pantalla y me dicen cuándo puedan. Ya se proyectó, ¿verdad? Perfecto. Sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Obviamente este taller se llama Identificación de Públicos para el Desarrollo Eficiente de Proyectos. Sé que ustedes ya han estado trabajando durante todo este día para generar proyectos justamente que resuelvan algunos de los problemas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en esta parte, en este taller vamos a enfocarnos en la importancia de los públicos. Y quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque obviamente todo proyecto está encaminado a brindar soluciones para resolver problemas, ¿no? Que afectan a ciertos públicos. Pero no sé si se han dado cuenta que en la mayoría de los casos no se identifica de manera adecuada a estos públicos. ¿Y eso qué genera realmente? Que pues las estrategias o las soluciones que nosotros estemos planteando, al final de cuentas, no son eficientes, porque no van bien dirigidas a estos tipos de públicos y pues al final no se logran alcanzar los objetivos de los proyectos. Entonces, si no logras identificar correctamente tus públicos, no puedes tener un proyecto exitoso, básicamente. Sé que en el desarrollo de proyectos hay 1000 puntos que tienen que considerar, pero en este caso vamos a centrarnos en la importancia de la identificación de públicos, ¿ok? Queremos que este taller sea un poquito más dinámico. Cualquier duda que tengan, cualquier punto en el que quieran intervenir, tengan algún comentario, avísenos, levanten la manita y aquí ya para generar esta conversación abierta, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a aprender en este taller, en esta hora? Una hora es muy poquito, pero pues obviamente le vamos a echar todas las ganas para aprender todo lo más posible. En este taller vamos a ver las herramientas y conocimientos necesarios para identificar los tipos de públicos. No solo hay uno, vamos a ver cuáles son los tipos de públicos existen y a los que pueden dirigir ustedes sus proyectos. Obviamente esto con la finalidad de diseñar las mejores estrategias para lograr el éxito de sus proyectos. Ese es como tal el objetivo de este taller y pues nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a centrar a lo largo de esta hora en estos 7 puntos importantes, ¿ok? 1, la importancia de la correcta identificación de públicos. Vamos a ver por qué realmente es importante identificarlos y las consecuencias que trae una mala identificación en el desarrollo de proyectos. 2, vamos a centrarnos en qué son exactamente los públicos, o sea, creo que en el imaginario colectivo está qué son, pero aquí vamos a desglosar un poquito a qué nos referimos con públicos. Vamos a ver la caracterización normal que se suele hacer. Seguramente ustedes ahorita ya tienen como en su mente el público al que quieren ir dirigiendo sus proyectos, pero vamos a ver cómo se caracterizan, la relación que tienen estos públicos con el problema al que quieren dar solución, súper importante para este taller, tener como este concepto siempre en mente. Vamos a ver algunas herramientas para saber cómo identificar los públicos para su proyecto, los tipos de públicos a los cuales pueden dirigir su proyecto, y pues nada, al final una recomendación de los tipos de estrategias que ustedes pueden implementar, las tácticas que pueden implementar en sus proyectos según los tipos de públicos, ¿no? Aquí todo va a la medida. Entonces, pues esto es lo que vamos a ver a lo largo de esta hora, y pues comenzamos. Tengo aquí un videíto. Compartí el sonido, espero que sí se escuche, entonces avísenme si no va. Inicia una revolución educativa con el programa Enciclomedia en beneficio de más de 640,000 alumnos. En el gobierno del presidente Vicente Fox se desarrolla el nuevo salón de clases interactivo del programa Enciclomedia con tecnología del siglo XXI. Una nueva y divertida forma de aprender para alumnos de quinto y sexto de primaria, que en esta primera etapa abarcará 22,000 aulas de escuelas públicas de todo el país. Así nos divertimos más y se hacen más interesantes las clases. Las buenas noticias también son noticia. Contigo es posible. Perfecto, a ver. No sé si alguno de ustedes, sé que son muy jóvenes para recordarlo, obviamente, pero si en algún momento escucharon del programa Enciclomedia.
que fue obviamente durante la administración de Vicente Fox. No sé si alguno lo escuchó en algún momento. Yo sí, mi mamá es maestra de primaria y en su salón de clases todavía está ese pizarrón con los plumones para escribir en él, pero bueno, al menos ella nunca los ocupó. Sí, claro. Realmente. Sí, no, o sea, este programa obviamente fue el intento que se hizo durante la administración de Fox para pues tratar de digitalizar a las escuelas, ¿no? La premisa básica del programa era que si se utilizaban medios digitales, pues los estudiantes de educación básica podrían ampliar sus competencias, ¿no? Tendrían más competencias para el futuro, para su futuro tanto laboral como educativo. Esa fue la idea general. Se llevaron a cabo esta distribución de tanto de pantallas digitales como equipos de cómputo a distintas escuelas de nivel primaria a lo largo del país, y pues esa fue la idea como tal. Ahora, este programa, como bien menciona, no tuvo el éxito esperado. ¿Por qué? Por muchísimos factores que no nos vamos a meter en todos ellos en este momento, porque pues son ajenos al taller, pero en este caso vamos a centrarnos en el problema de este programa. ¿Ustedes cuál creen que fue el problema al implementar Enciclomedia? La falta de conocimientos de las tecnologías que estaban implementando, tanto de parte de los docentes como de los alumnos. Perfecto, sí, claro, obviamente, o sea, se implementó este programa bajo la premisa de que pues les vamos a dar equipo de cómputo y ya todo perfecto, pero no se consideraron varios factores. Uno de ellos es el que menciona. Había una falta como tal de cultura digital, digo, estamos hablando que es la administración de Fox, obviamente hemos avanzado muchísimo, pero en ese momento había una falta de cultura digital como tal en las escuelas, no estaba tan difundida como ahora toda esta tecnología, y se intentó implementar sin que hubiera una capacitación, por ejemplo, para los docentes, ¿no? Se les envió como tal el equipo, pero no se capacitó a la mayoría para manejarlo. Ese es uno de los problemas, claro que sí. ¿Alguien más sabe qué otro problema hubo con la implementación de este programa? La información con la que se difundió. Ok, ¿por qué exactamente? Porque así como fue el video demasiado corto, no se alcanzó a ver qué era lo que realmente estaban estableciendo como propósito o como objetivo. Claro, los objetivos no estaban como muy claros. O sea, la idea era como de, ok, vamos a aprender y todo, pero la verdad es que no hubo una difusión exacta de cómo era la forma en la que íbamos a aprender a través de estas herramientas digitales, ¿no? Y muchas veces esto no se les informó ni a las mismas escuelas ni a los mismos profesores. Entonces, al recibir este tipo de material, pues la verdad es que no sabían cómo implementarlo en su momento. Y muchas veces, pues se dejó de utilizar. La verdad es que el programa se quedó muy abandonado y, como comentábamos al inicio, varias de este equipo siguen en las escuelas. La verdad es que no se implementó, no se le dio un seguimiento. Entonces, sí, ese fue uno de los errores. También otro de los errores, y que creo que fue por el que este programa no funcionó, es que se cayó en una generalización. ¿Y por qué digo generalización? Porque no se consideró mucho la desigualdad social que había en las escuelas de todo el país. Obviamente no es lo mismo la infraestructura que tiene una escuela aquí en la Ciudad de México que una escuela que tenía en, no sé, Chiapas o Zacatecas. Entonces, muchas veces estos equipos llegaban y las primarias ni siquiera tenían, uno, acceso a Internet, y dos, lo más grave, ni siquiera tenían una buena infraestructura eléctrica. Algunas ni siquiera tenían luz. Entonces, obviamente, esto derivó de una falta de comprensión del contexto. Se quiso como enviar a todas estas primarias sin comprender la situación real de cada una, y pues se llevó a la simplificación del problema. ¿Por qué? Los alumnos no aprenden, les falta tecnología, perfecto, les damos tecnología. Esta simplificación, o sea, esta falta de comprensión realmente de la estrategia y del público al que iba dirigido, pues llevó a una simplificación del problema, y al final pues fue lo que vimos, los resultados que todos conocemos, que fue una solución con problemas de implementación. Realmente no funcionó. Entonces podemos decir que, ok, fue
una idea con buenas intenciones, dejémoslo así, pero realmente no funcionó, y no funcionó por la mala implementación de la estrategia que se tuvo al no considerar todos estos factores. Entonces, aquí la pregunta es como, ¿realmente como la falta de equipo de tecnología era el problema? ¿Realmente ese era el problema real por el que los alumnos no podían desarrollar distintas capacidades? Pues no. ¿Por qué? Porque los distintos alumnos tenían distintos problemas. Y al final, al no comprender a tus públicos, a eso vamos, a que implementes proyectos que al final de cuentas, por muy buena que sea tu estrategia, no va a funcionar porque no estás solucionando su problema real. Entonces, esa es la importancia de saber identificarlos, porque si se brincan este paso, que va como al inicio del proyecto, no van a poder realmente generar estrategias que funcionen y que los lleven a resolver el problema al cual ustedes le quieren dar solución, ¿vale? Entonces, pues esa es la importancia realmente de que siempre, en cada proyecto, no importa el que sea, en este caso estamos hablando de proyectos sociales, lo cual es aún más importante, siempre se debe identificar bien a los públicos y conocerlos bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, gracias. Perfecto. Igual, digo, Enciclomedia fue un ejemplo, pero en esto nos podemos encontrar y buscar y hay muchísimos problemas de identificación y es un problema que realmente se genera y como ya vieron, incluso a nivel federal, entonces hay que echarle muchísimo. Ahora, ¿qué son exactamente los públicos? O sea, sé que todos tienen una noción de lo que son, entonces, hablando ahorita de los proyectos que están desarrollando, ¿qué son los públicos en su proyecto? ¿Alguien que quiera compartirlo? Las personas a las cuales vamos a beneficiar. Ok, sí, claro, exactamente. O sea, son las personas a las cuales vamos a dirigir los proyectos. ¿Alguien más? El sector al que va dirigido nuestro producto. Ok, digámoslo así. Claro, esa es como la noción que se tiene, ¿no? A quién vamos a dirigir, ya sea nuestro proyecto, nuestra idea, nuestro producto, etcétera. O sea, esos son nuestros públicos como tal. Pero vayámonos a una definición. Me voy a poner teórica solo en esta parte, no se preocupen, nada más para también tener como bien centrado la definición de públicos. Y pues nada, esta definición yo la saqué del libro de Dirección de Relaciones Públicas, que está escrito por James Groening y Todd Hunt, que ellos son como teóricos estadounidenses, expertos en las relaciones públicas, pero me gusta mucho su definición por el desglose que podemos hacer. Entonces, vayamos leyendo y dice, podemos definir a un público como un sistema libremente estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema o tema, interactúa ya sea cara a cara o por medio de canales interpuestos y se comporta como si fueran una sola unidad. Demasiado rimbombante la definición. Ahorita no nos vamos a meter con el sistema libremente estructurado. La teoría de sistemas es muy compleja y no nos da la vida para verlo en este taller, pero vámonos con los puntos clave de esta definición. Un público fácil, es un conjunto de personas, ¿ok? Pero un conjunto de personas que tienen un problema en común o que detectan el mismo problema. Y esta es como la parte clave de todo el taller, la detección del problema. Si estas personas no tienen un problema o no lo están detectando, no son su público. Tienen que tener un problema en común para que puedan considerarse un público, ¿ok? Porque hacia allá van a ir dirigidos los esfuerzos. Y si tratas de resolver un problema que una persona no cree que lo tiene o no lo está detectando, pues estás desperdiciando energía porque realmente no le va a funcionar tu estrategia. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, interactúan entre sí. Esta parte es súper clave porque la interacción te permite generar que tu público sea una unidad. ¿Y por qué les digo que es súper clave? Porque al centrarnos en un conjunto de personas que tengan un problema en común, pero que interactúen entre sí, estamos delimitando nuestro público, ¿ok? Y esto es parte súper importante siempre en todo proyecto. Imaginémonos que queremos resolver el problema de la escasez de agua en México. Hagamos un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes viven este problema de la escasez de agua en México? Pues podríamos decir que todo el país, obviamente. Entonces, ¿es un conjunto de personas? Sí.
¿Tienen un problema en común? Sí, la escasez del agua. Perfecto. Pero ahora, ¿qué estrategias implementarían para resolver el problema de la escasez del agua en todo el país? Pues está súper difícil. Entonces, la importancia de la interacción es que nos permite ir reduciendo y limitando a nuestro público, porque obviamente el problema de la escasez de agua no lo detectan de la misma manera en Chiapas que en Zacatecas, porque hay variables distintas. Entonces, pues obviamente es importante que en este caso de la definición del público, veamos que interactúan entre sí, cara a cara o por internet. No es como el punto ahora, pero sí que se comporten como una unidad y que tengan un problema en común y que tengan características comunes, porque eso nos va a permitir desarrollar estrategias que realmente les funcionen, ¿vale? Entonces, 4 puntos clave para definir un público: conjunto de personas que tienen un problema en común, interactúan entre sí y eso les hace comportarse como una unidad. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien. No. Por el momento no. Perfecto. Entonces, esta es la caracterización normal que hacemos de los públicos. ¿Sí o no? Supongo que ustedes ya lo han visto. También supongo que ya han trabajado un poquito en justamente el público al que van a ir dirigiendo estos proyectos que están trabajando. Y estas son las variables básicas que deben de tener, sí o sí, para ir comenzando a identificar a sus públicos, ¿ok? La primera es de carácter geográfico, obviamente. Ahora, en la parte geográfica, la teoría nos dice que podemos clasificarlos ya sea por región, hablando de que si tu proyecto va a estar impactando en un continente, país, en algún estado, en alguna colonia, el tamaño de la población, urbana, suburbana o rural. Esto es muy importante para más adelante definir las estrategias. Esto en la parte geográfica. En la parte demográfica, edad, género, estatus familiar y nacionalidad. Ahora, estas variables elijan también cuando hagan caracterización de públicos las que más funcionen para sus proyectos. Hay algunas más importantes a las que se les debe dar más peso dependiendo del tipo de proyecto que están implementando. Eso depende de ustedes. Obviamente es importante tenerlas todas, pero en algún proyecto va a tener más peso, no sé, por ejemplo, la edad, en alguna otra el género, en alguna otra la región. Eso ustedes lo determinan con base en el proyecto que están trabajando, ¿vale? Las características socioeconómicas. Estas son como la caracterización más común de los públicos y de las que siempre hablamos, ¿no? Y regularmente caemos en esta parte de clasificar en clase alta, media o baja. A mí no me gusta esa clasificación porque es súper subjetiva y la verdad es que puede llevarnos como a una percepción errónea del público al que estamos investigando. Entonces, pues hay que centrarnos mejor en las variables para que nos permiten como tal definir las características socioeconómicas de nuestros públicos, que es educación, ocupación e ingreso. Es como lo básico a lo que ustedes se pueden centrar como justamente en este momento. Entonces, si quieren, les voy a dar aquí unos minutitos, unos segunditos, para que le den un check rápido como tal a estas variables y vayan identificando ustedes cuáles ya tienen como tal mapeadas para el público al que van a ir dirigiendo sus proyectos, cuáles les faltan y cuáles son las más importantes para el proyecto en el que están trabajando ahorita. Si tienen igual cualquier duda de alguna de estas variables, con confianza, díganlo y aquí las resolvemos. ¿Cómo? Perdón, ya no entendí bien. Sí, que vean como tal estas variables, perdón, y que analicen si ya tienen identificado en el público al que ustedes van a ir dirigiendo su proyecto, en qué región está, si vive en una población urbana o suburbana, cuál es la edad aproximada, el género si es importante, si no, pues no, el estatus familiar, hacer como una lista de todas estas variables y ver si ya las tienen identificadas y cuáles son las más importantes para sus proyectos. ¿Tiene que encerrar las 4 o pueden ser nada más 3?
Pueden ser nada más 3. Si tu proyecto requiere solamente 3, con esas está perfecto. En las psicológicas, si quieren, dejémoslo en pausa. Centrémonos en las primeras 3 porque ahorita vamos a ver las psicológicas. El estatus familiar, ¿cómo lo detallarías más a fondo? ¿Cómo, para que me quede un poco más claro, perdón? Sí, claro. El estatus familiar regularmente te funciona para ciertos tipos de proyecto cuando es importante saber si tu público está en un estado civil, en este caso pongámoslo, soltero, casado, viudo, o en el caso de su nivel en la familia, en este caso si es padre de familia, madre de familia, hijo de familia. Eso dependerá también si lo usas, si es importante para tu proyecto. Vale. Si quieren, lo dejamos aquí, de todos modos no se preocupen, les vamos a pasar como tal esta información para que ustedes lo vayan trabajando y lo hagan en sus proyectos. Y les quiero dar un ejemplo, vamos a ir viendo como el desarrollo de un ejemplo de un proyecto que trabajé el año pasado para que vean más o menos cómo se va desarrollando todas estas variables en un proyecto real, ¿vale? En este caso, yo junto con un grupo de compañeros trabajamos este problema en una comunidad de Tlaxcala. ¿Cuál fue el problema que detectamos? Es la falta de acceso a Internet para que los adolescentes de educación secundaria en esta comunidad pudieran tomar sus clases en línea durante la pandemia de COVID-19. Ese fue el problema que detectamos en la comunidad como tal y al que quisimos darle solución, ¿vale? En este caso, como pueden ver, el público al que ya tenemos como identificado de manera general son los adolescentes de educación secundaria. Ese sería el público al que habíamos dirigido, pero queríamos saber muchísimo más sobre cada uno de estos adolescentes para obviamente generar estrategias que funcionaran. Y esta es una lista rapidísima que hicimos, obviamente con cada una de estas características. Tanto las geográficas, que pues obviamente era una comunidad rural, porque era de menos de 2,000 habitantes, lo cual era muy importante destacar en este proyecto, porque eso generaba que, no hay acceso a Internet en esa comunidad. Las líneas telefónicas ni siquiera llegan. Entonces, no hay cómo acceder a Internet de una manera económica. Entonces, era súper importante esta parte. Las características demográficas, era una edad de 15 años. Ahora bien, lo limitamos solamente al 3er grado de secundaria. ¿Y por qué? Porque obviamente las estrategias son distintas para este grado escolar que para los de primero o segundo. ¿Por qué decidimos hacer esto? Porque en el último año de secundaria es como el momento clave en el que los alumnos o siguen estudiando o dejan de estudiar. Y obviamente si no podían acceder a sus clases en línea, no era solamente perder un año de secundaria, sino que pues iban a dejar de estudiar. Entonces por eso quisimos enfocarnos en esta edad, estatus, lo que les mencionaba, hijos e hijas de familia, nacionalidad mexicana, y las características socioeconómicas eran lo más importante para este proyecto. Porque el nivel de educación era secundaria, la ocupación, si bien eran estudiantes, la mayoría también eran jornaleros y jornaleras. Y era muy importante saber esto porque había como un amplio rango de que decidieran dejar de estudiar si no contaban con un acceso fácil a la educación. Entonces era muy importante este punto. Y el ingreso familiar en este caso también era muy relevante porque era un promedio de 4,000 pesos al mes, lo cual es muy bajo porque pues obviamente si no te alcanza para las necesidades básicas, no vas a generar una buena parte de tus ingresos para acceder a alguna alternativa que te permitiera tomar clases en línea, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo rápido de lo que hicimos, de la lista que hicimos para identificar estas características en primer lugar. Ahora, vimos las características psicológicas, que ahí les puse una listita que valores, estilo de vida y toda esta parte, pero es muchísimo más fácil distinguirlas con este mapa de empatía. Súper famoso, o sea, lo pueden googlear, les va a salir como tal el diseñito, este diagrama, pero es muy útil porque nos plantea preguntas para justamente empezar a meternos a ponernos en los zapatos de nuestro público y realmente empezar a atender
cuál es su problema y qué es lo que ellos necesitan y no solamente lo que nosotros creemos que necesitan, ¿vale? Entonces, uno, ¿qué piensa y qué siente? ¿No? Obviamente estas preguntas es muchísimo mejor si vas y se las haces directamente a tu público porque evita generar sesgos. En este caso nosotros hicimos entrevistas, pero aquí nosotros vamos a ir suponiendo de la manera más objetiva posible, sin tantos clichés. Pónganse en el lugar del público al que quieren dirigir su proyecto, piensen en el problema que están trabajando y piensen, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que estaría pensando y sintiendo su público respecto a ese problema? Sus principales preocupaciones. Ahora, ¿qué es lo que ve? El entorno es muy importante para saber realmente en dónde está parado. ¿Qué es lo que tiene alrededor? Porque pues eso muchas veces va a definir las estrategias que vamos a implementar. ¿Qué oye? ¿Qué es lo que dicen los amigos? ¿Qué es lo que dice el jefe? Las personas influyentes. ¿Qué es lo que estas personas suelen escuchar sobre el problema que nosotros queremos atacar? Porque eso muchas veces va a definir la percepción que ellos mismos se van a ir generando del mismo problema. Ahora, ¿qué dice y qué hace? Ustedes, ¿qué se imagina y qué es la actitud de estas personas frente al problema que quieren resolver? ¿Cuál es la actitud que desarrollan y cómo se comportan hacia los demás con base en el problema al que queremos dar solución? Y finalmente, pues los miedos, las frustraciones y los obstáculos que podrían tener frente a este problema y realmente qué es lo que necesitan. O sea, ¿cuál es el deseo de estas personas? Este mapa de empatía nos va a ayudar muchísimo a pues desarrollar como la parte, a describir el aspecto psicológico de nuestro público. Y pues obviamente, como su nombre lo dice, nos ayuda a generar muchísima empatía y eso es vital al momento de desarrollar proyectos sociales. Ahora cuéntenme, realmente en este momento, ustedes con los proyectos que están realizando, ¿les funcionan estas preguntas? ¿Realmente creen que les pueden dar respuesta en este momento? Pues sí, para la investigación documental, para iniciar, yo creo que sí. Sí, claro. Sí, les digo, por el momento traten de responderlas. Obviamente es mejor ir y ya sea por observación o una entrevista directa es más fácil obtener las respuestas y obviamente están más certeras, pero por el momento vayamos como suponiendo qué es lo que nuestro público, es las características psicológicas de nuestro público. Ahora, este es un ejemplo sencillo, les digo, lo pueden hacer con bullets de el proyecto que les estábamos platicando de la falta de acceso a Internet. Entonces, uno, ¿qué es lo que están pensando? Desconocimiento de una alternativa para poder acceder a clases en línea, temor de algunos de ellos de poder perder el año escolar y en muchos de ellos desinterés. O sea, realmente es como, no puedo tomar mis clases en línea, pues no importa, dejo la secundaria. ¿Qué es lo que está viendo? Pues hogares sin acceso a Internet, porque les digo, no hay líneas telefónicas. ¿Qué es lo que sí hay? Dos alternativas de cibercafés con pocas computadoras, de estos cibercafés que aún utilizan satélites, pero que tienen 2 computadoras cada uno. Y estábamos hablando de un grupo de 22 personas. Pues era imposible recurrir a esto, que todos accedieran a esto, ¿no? ¿Qué más están viendo? Pues amigos y amigas con el mismo problema, porque realmente muy pocos tenían un acceso a un smartphone de calidad que les pudiera tomar las clases en línea. Y aún así, si lo tenían, pues no podían como estarlo pagando constantemente para usar datos y acceder a sus clases. ¿Qué están oyendo? Pues un hogar con pocos recursos económicos. Si vieron, el ingreso promedio era de 4,000 pesos, y pues realmente las familias era muy complicado que brindaran parte de sus ingresos para resolver esta parte de que sus hijos pudieran tomar clases en línea. ¿Qué otra cosa están oyendo? Pues amigos y amigas con desinterés, porque realmente se empezó a hacer esta cadena de que me están obligando a tomar clases en línea, no puedo tomarlas, pues no las tomo. Y eso es lo que estaban empezando a escuchar la mayoría. ¿Qué más escuchaban? Pues un sistema educativo en línea obligatorio, obviamente por la pandemia, tenía que hacer de esta forma, no podía ser presencial. Entonces, esta era como tal la realidad de estos chicos. Ahora, ¿qué decían o qué hacían estos chicos? Pues que era poca utilidad de la educación en línea.
Esos fueron los comentarios que empezamos a escuchar, y todo esto derivaba de que ellos no podían acceder a ella. Entonces, si no podían acceder a ella, empezaron a darle como esta falta de valor a este tipo de educación. Y pues un desinterés por buscar otro tipo de alternativa eficiente para resolver el problema. Entonces, pues los obstáculos que vimos era la falta de acceso a Internet, escasos recursos económicos y obviamente una inminente pérdida de año escolar. ¿Y cuál era la necesidad de estos chicos? Pues una alternativa eficiente que les permitiera tomar las clases en línea. Entonces, obviamente aquí ya nos vamos generando como un panorama más amplio de por dónde va nuestro problema, cómo piensan nuestros públicos y cuál realmente sería como las mejores estrategias, considerando todos estos aspectos que podríamos implementar para desarrollar nuestros proyectos. Entonces también, vayan pensando en sus proyectos, vayan generando este mapa mental ustedes también, pensando en sus públicos y para realmente llevarlo a cabo. No sé si alguien tenga alguna idea o nos quiera compartir alguno de sus proyectos o el problema que están tratando de resolver, y si creen que pueden dar solución a estas preguntas. Ninguno. Vale, no se preocupen, nos seguimos con el ejemplo, pero sí vayan pensando, o sea, ustedes cada uno con su proyecto vayan resolviendo estas dudas, ¿vale? Ahora, les digo que es la caracterización normal, porque hasta este punto es en donde llegan la mayoría de los proyectos. O sea, hasta ahí se quedan. Ya con este listado de características demográficas, geográficas, socioeconómicas y psicológicas, es que las personas suelen arrancar sus proyectos ya con eso, creyendo que con base en todas estas respuestas, pues ya pueden empezar a hacer un proyecto. Entonces, pues esa información sería suficiente para ustedes. ¿Creen que es suficiente para conocer ya a sus públicos y empezar a desarrollar su proyecto? ¿Con esto creen que podrían empezar? Sí, ya que ya se nos está dando como que un panorama de lo que debemos hacer. Ok, sí, ya empezamos a conocer a nuestros públicos, ya los estamos caracterizando. Es muy bueno para empezar, claro que sí. Una ¿Alguien pregunta. más? Claro, dime. Lo que nos estás compartiendo ahorita, lo tenemos que considerar dentro de la limitación tanto de el nombre del proyecto, del prototipo y la estructura del mismo. Sí. Tanto el listado de características como el mapa, hay que irlo considerando para que ustedes puedan limitar los públicos que van a desarrollar ahorita con sus. Vale. Pues, esta información es suficiente. Mi respuesta es perfecta para empezar, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de algo súper importante y que, o sea, no sé cuál es el concepto que les dije que es el más importante para definir a un público. ¿Alguien recuerda? Que tengan un problema en común, ¿no? Exactamente, el problema. Y si bien aquí estamos empezando a ver como cuál es la percepción que tienen estas personas del problema, realmente no nos estamos metiendo mucho con el problema real. Entonces, algo súper importante para definir a un público es saber qué tanto está involucrado con el problema. Porque, como les decía, pues para una persona puede ser un problema, pero para otra no. Y si estamos dirigiendo nuestros proyectos a públicos que consideran que ese no es un problema, pues realmente nuestra estrategia no va a funcionar. Entonces, hay que saber y hay que aprender qué tanto nuestros públicos están involucrados con el problema al que yo le quiero dar soluciones. Es como una parte súper importante y que quiero que tengamos en mente en el resto del taller. Ahora, ¿qué es un problema? Querida Nancy, perdóname, por ahí tenemos una participación o pregunta del profe Manuel. Ok, adelante, profesor. Gracias. Justamente respecto a lo que menciona, ahí, ¿cómo lo
describiría? O sea, a veces la gente no sabe qué es importante por ignorancia y otras veces no le es importante porque no están sus prioridades. Por ejemplo, en esa región supongo que incluso antes de la pandemia tal vez no veían tan importante ir a la escuela y no es su culpa, pero ahí si nosotros queremos brindar una solución, pues es importante, pero aunque ellos no lo ven tan importante como quizá nosotros lo veríamos. Ahí, ¿qué se hace cuando sí es importante, pero la gente no tiene esa misma percepción del nivel de importancia? Claro, mira, en primer lugar hay que saber qué tanto está involucrada la persona con el problema. Entonces, si de por sí nosotros estamos viendo que la persona no lo considera tan importante, pues puede ser por muchos factores. Y ahorita los vamos a ver más adelante. Qué bueno que hace esta pregunta porque es muy relevante, pero es uno, o no lo considera importante por falta de información, o no lo considera importante porque ve que hay muchísimas más obstáculos para resolverlo. Entonces, pues es como, es más difícil resolverlo, mejor lo ignoramos, o porque realmente no tiene como este sentido de que no es un problema para esa persona. Estas tres variables van a determinar realmente cómo vamos a proceder, porque si es por falta de información, pero vemos que realmente le está afectando, pues lo que podemos hacer es concientizarla y hacerle ver de alguna u otra forma que pues realmente es un problema. Ahora, si lo que está persiguiendo es que es más difícil resolverlo, pues lo que podemos hacer es darle alternativas para resolverlo y enseñarle y mostrarle que realmente se puede dar solución al problema, pero tú ya estás llegando con las alternativas como tal. Ahora, si realmente no está involucrado con el problema, no puedes darle una solución a una persona que no considera que es un problema y que realmente siente que no le va a beneficiar en ningún sentido tu estrategia. Hay que ser muy inteligentes aquí también, ver si realmente la persona, después de todas estas intervenciones, sigue sin creer que es un problema, pues realmente la estrategia que puedas implementar no va a funcionar mucho. Entonces hay que ser muy cuidadoso y llegar con estas personas con estrategias distintas. Y es justo lo que vamos a ver ahorita. Todas estas variables de una persona, qué tan involucrada está con un problema y cómo podemos acercarnos a cada una para que realmente nuestras estrategias tengan solución. Entonces, no sé si resolví la duda. Muchas gracias. O sea, incluso, entonces, hay situaciones donde se debe iniciar con una concientización para poder aplicar la solución. Exactamente, porque si tú llegas con una solución a un problema que las personas ni siquiera lo están considerando, pues no va a tener resultados. Entonces tendrías que empezar con una concientización sobre el mismo. Muchas gracias. No, de nada. Ahora, ¿qué es un problema para ustedes? Ustedes están aquí para desarrollar proyectos que resuelvan problemas. Pero, ¿qué es un problema? ¿Ustedes qué creen que es un problema? Conflicto. Dale, Sofía. Una necesidad que tienes que resolver. Ok. Sí, claro. Un conflicto que impide llegar a una solución, a una síntesis entre las personas. Ok. Sí, definitivamente sí. ¿Alguien más? Pues. Algo que no te permita avanzar con tu objetivo. Ok, algo que no te permite avanzar. Pues un problema es tan variado como ustedes imaginan, pero lo podemos reducir a este punto, ¿no? Este diagramita creo que nos permite comprender qué es un problema y es esta brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada. Solo eso. O sea, podemos reducirlo de esta manera. Obviamente tiene 1000 definiciones y está perfecto, pero para este caso podemos ver que es esta brecha entre una situación actual de las personas y la situación que les gustaría tener. Entonces, todos sus problemas, ustedes lo pueden tratar de simplificar en una frase que es esta. Y el público al que están dirigiendo el proyecto desea o necesita ¿qué cosa? Porque
ya sea que tenga una motivación o porque hay una causa. Entonces, en el caso del proyecto de Internet, los adolescentes de nivel de secundaria necesitan alternativas eficientes para tomar sus clases en línea porque no tienen acceso a Internet. Así podemos definir un problema. Y eso nos va a ayudar muchísimo para la identificación de públicos que tengamos más adelante. Entonces, ustedes también traten de definir el problema que tienen en sus proyectos en una frase con estos elementos y eso les va a dar muchísima luz conforme vayamos avanzando, ¿va? Muchas gracias, Nancy. Aquí tenemos participaciones o preguntas. Una es de Peña, no alcancé a escribir su otro apellido, pero es de Cecid 15. Después Ok, vamos uno por uno. Bueno, ya quedó más o menos solucionada, pero la situación actual y la situación deseada, solamente se va a regir conforme a lo que el público desea o con lo que los elaboradores del proyecto desean. Conforme a lo que el público desea. Y esto es como súper importante que empecemos a quitarnos esta parte de que yo quiero dar solución a un problema que yo estoy percibiendo que tienen las personas. No, es realmente, las personas tienen este problema porque hay que ponernos siempre en el zapato de los públicos. Analizar si realmente para los públicos implica un problema, porque como les comentaba, si ellos no detectan que es un problema, es muy difícil que las soluciones que nosotros brindemos realmente les vayan a funcionar. Entonces siempre hay que tratar de ponernos en el lugar del público cuando analicemos el problema que estamos por dar solución. Gracias. De nada, ¿alguien más tenía? Sí, el profe Gerardo. Hola, Nancy, gracias. Hola, profe. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nuestra solución tiene un conflicto con alguna otra población? Por ejemplo, había un ejemplo de que necesitaban agua para una represa, pero querían reubicar a una población que les daban otros terrenos para no inundar sus tierras. Entonces, en ese asunto, es mejor no seguir con esa solución porque las personas que están en ese lugar les provocaría un problema o buscar como un consenso o algo por el estilo. Yo diría que hay que buscar alternativas. O sea, realmente piensen en esto. Si sus proyectos, al momento de implementarlos, van a generar conflictos para otro tipo de públicos, pues ahí hay un error de solución como tal. O sea, piensen siempre que no, lo recomendado siempre es que sus proyectos no generen consecuencias negativas para otro tipo de personas. Porque, pues, si estás dando solución a una, pero estás generando un problema, entonces hay un problema de implementación de tu estrategia. Entonces, yo creo que deberían generar como alternativas. Tal vez la represa no sea la mejor solución porque puedes afectar a otras personas, pero entonces, ¿cuál podría ser mi solución? Y ahí hay que echarle totalmente imaginación y estar pensando y pensando, y ustedes siempre piensen, todas las cosas que van a implementar pueden tener consecuencias para alguien más, entonces hay que evitar que estas consecuencias sean negativas. Ok, muchas gracias. Tenemos aquí también, Nancy, a el profe José Juan, o el compañero José Juan. Dinos, José. No sé. No te veo. Y si no, también tenemos aquí con la manita a Ian Antonio de CECIT 19. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Entonces, su idea principal que nos está dando es, si hay un problema mediante el público que no reconozca, lo principal es intentar mentalizar a esa persona, bueno, o al público en general, que es una solución para el beneficio de todos, ¿no? Es como una retroalimentación, ¿no? O sea, no sé, el público ayuda y bueno, a la vez se da un resultado para sí mismo, ¿no? O exacto. Menos enfocado a eso, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Entonces, pero si quieren, avancemos con la tablita porque ahí van a ver que no solamente hay personas que no identifican el problema y que una de las estrategias que debemos implementar como parte de nuestros proyectos es concientizarlo, sino hay que personas que probablemente reconozcan el problema, pero creen que hay demasiados obstáculos para resolverla. Entonces, hay distintos tipos de públicos, no solo ese. Entonces, si quieren, avanzamos y a ella vamos resolviendo esas dudas, ¿vale? Ok, sí, gracias. Perfecto. Entonces, si quieren, ahorita resolvemos más dudas, no se preocupen. ¿Cómo definimos el grado de involucramiento que van a tener nuestros públicos con el problema? Pues con estas 3 variables, como tal. O sea, es como súper sencillo. Realmente saber si nuestro público está reconociendo el problema, para empezar. 2, si nuestro público está viendo que existen muchísimos obstáculos para resolverlo, porque eso puede afectar su involucramiento en el problema. Y 3, que está ligado totalmente, es el nivel de involucramiento que ya tienen con el problema. Así, nosotros vamos a identificar qué tanto está involucrado un público o no. Y es súper fácil identificarlo, es con estas 4 preguntas. Reconocimiento del problema. 1, búsqueda de información. Los públicos a los que estamos dirigiendo nuestro proyecto realmente buscan información respecto al problema detectado, saben que existe, realmente lo están detectando como un problema. 2, los públicos comprenden el impacto del problema detectado. Esto es súper importante porque no solamente es reconocer si realmente saben si existe un problema, sino si conocen las consecuencias del problema que están detectando. 3, de las restricciones. Los públicos perciben que existe algún obstáculo que les impida actuar frente al problema, porque si reconocen muchísimas limitaciones, regularmente su participación va a ser como muy escueta. Y 3, los públicos realizan algún tipo de acción para tratar de solucionar el problema. Estas son las preguntas a las que ustedes tienen que dar respuesta para saber qué tipo de públicos son. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de públicos son? ¿Solo con las respuestas? No. Están muy bonitas y aquí les doy el ejemplo de nuestro proyecto. Pues teníamos estas respuestas y muy bonito y todo, pero eso no nos da mucha idea de cómo vamos. Entonces, esta es como una tabla súper importante que les va a permitir a ustedes hacer cruces de variables y aquí es lo que les decía. En esta tabla tenemos 8 tipos de públicos distintos, 8 tipos de actitudes distintas de sus públicos hacia el problema y esto les va a permitir como tal pues reconocer qué tanto están involucrados o no. Entonces lo que tienen que hacer es ir, 1, respondiendo a estas preguntas que les compartí en la parte anterior, no se preocupen, se las vamos a compartir y ir palomeando como tal. 1, si mi público tiene un alto reconocimiento del problema, pues vale, palomita. Y tiene bajo reconocimiento de las restricciones. O sea, cree que pues no hay tantos obstáculos para resolverlo, perfecto. Lo ponemos en la primera variable. Segundo, ahora hay que determinar, ¿está involucrado con el problema? Si sí, lo ponemos en el primer cuadrito, que es el de activo, y tenemos un público activo. Si no, lo ponemos en el público de consciente activo. Ahora, el público activo es como el público ideal, ¿no? Reconoce el problema, cree que hay pocos obstáculos y está súper involucrado, pues a ellos vamos a dirigir un tipo de solución específica. Ahora, el que reconoce el problema, reconoce que hay pocos obstáculos para resolverlo, pero realmente no le interesa muchísimo involucrarse, pues hay que generar un tipo de estrategia de persuasión para que se pueda involucrar con el problema, porque si ya lo detecta, pero pues no le interesa, pues hay que generar interés en ellos para que nuestras estrategias realmente puedan funcionar. Ahora, la segunda línea, reconoce el problema, perfecto, pero reconoce que hay muchos obstáculos para resolverlo. Sin embargo, si tiene un nivel de involucramiento alto con el problema, pues lo ponemos en esta casilla. ¿Y qué es lo que hay que hacer aquí? Pues simplemente, si reconoce que hay muchos obstáculos, hay que irle mostrando cuáles son las distintas soluciones que podemos tener, ¿ok? Y la misma con el siguiente, latente y consciente. Reconoce el problema, reconoce que hay muchos obstáculos para solucionarlo, pero tiene un nivel bajo de involucramiento. Pues también aquí hay que generarle como las opciones, cómo se puede resolver y generar motivación para que participe. Ahora, en el siguiente,
no reconoce el problema. Aquí vamos con las personas que no reconocen el problema. Este activo de refuerzo no reconoce el problema, pero también considera que no hay muchos obstáculos en el caso de que se pudiera resolver, o no hay muchos obstáculos en las soluciones que ustedes plantean, y se puede involucrar muy bien con el problema, pues a este es al que hay que informar, que es lo que les decía. A este hay que darle toda la información para que entienda realmente el impacto del problema que ustedes quieren resolver. Tenemos el ninguno latente. No reconoce el problema, pero considera que no hay tantos obstáculos para resolverlo, pero tiene un nivel bajo de involucramiento. Pues hay que persuadirlo totalmente e informarlo. ¿Ven? Cada tipo de público, así hay que irlo identificando, y una vez que se identifica cada tipo de público, podemos tener distintas estrategias para dar solución al proyecto. En la última fila, el latente reconoce muy poco el problema, reconoce que hay muchos obstáculos para resolverlo, pero aún así se puede involucrar muchísimo en este. Hay que poner también un tipo de estrategia distinta, porque pues hay que informarlo y también darle opciones de resolución del mismo. Y lo que les decía, el ninguno, ese no es público, porque uno, si no reconoce el problema, cree que hay muchos obstáculos para poder solucionar el problema que ustedes le plantean y no está involucrado, no dirijan sus esfuerzos a esos tipos de públicos, porque las estrategias no van a tener el mismo impacto y realmente no van a ser exitosas como tal. No sé si tengan alguna duda. Parece muy complejo, pero la verdad es que es muy simple. O sea, literal hay que ir palomeando y ustedes ir categorizando en qué nivel está su público. Ahora bien, puede que tengan todos los tipos de públicos en su proyecto, o puede que tengan uno, o puede que tengan dos. Eso depende de cada uno. Y con esta tabla, pues nosotros podemos ir desglosando como tal qué tipo de públicos realmente tiene nuestro proyecto. Fíjate, Nancy, que en mi caso, yo he identificado que a veces tienen interés sobre los proyectos, los prototipos, pero el factor económico es algo que limita a mucha gente. Claro, obstáculos. Entonces, así es, son obstáculos. Eso es algo que, no sé, bueno, aquí lo estás considerando como un obstáculo dentro de tu tablilla, pero yo eso lo he visto mucho y muy generalizado en una gran cantidad de personas. Sí, claro, o sea, obviamente el dinero siempre va a ser un obstáculo para resolverlo, entonces ahí ustedes piensen qué es lo que puedes hacer, qué solución puedo dar que realmente elimine este obstáculo como tal. Si las personas no tienen dinero para resolver el problema, ¿qué puedo yo hacer para que puedan resolverlo? Hacia ahí tienen que ir sus estrategias, porque si el dinero es un problema y tú estás implementando una estrategia que requiera que tu público invierta dinero, no va a funcionar. Yo tengo otra duda. Claro. Bueno, ya con las preguntas ya analicé a mi público y con esta tablita, bueno, considero que las personas, el público tiene un alto reconocimiento del problema, pero al igual tienen un alto conocimiento de las restricciones. Ok, alto. Conducta restringida. Lo pondríamos en la segunda fila, pero aquí solamente habría que saber si realmente tiene un alto involucramiento o un bajo nivel de involucramiento, y a partir de ahí actuar. Si tienen un alto reconocimiento del problema, perfecto, no necesitan tanta información, pero si reconocen muchos obstáculos, hay que brindarle más opciones a esas personas, más opciones de solución que les permitan resolver el problema. No sé si tengan más dudas. No sé si resolví también tu duda. Sí. Y con respecto a lo que había dicho de la limitante económica, no sé si ahí entraría lo que nos habían explicado anteriormente, lo de las alianzas estratégicas con diferentes fundaciones o empresas. Claro, exacto, y esa es como la solución. Si tú no tienes dinero, si el público no tiene dinero, empiezas a generar estrategias para que otros actores te brinden este recurso que te está haciendo falta. Entonces, ya ven, o sea, si vamos pensando de esta forma, vamos a ir generando como qué es lo que necesito, las distintas actividades que debo implementar para resolver el problema. Entonces, sí, definitivamente esa es una de las opciones.
Vale, pues esta tablita es como la que más importante y en las que ustedes van a trabajar ahorita. Entonces, aquí hice como un resumen de lo que nosotros implementamos en el proyecto, pero miren, aquí están las estrategias. Este es como el nivel de acercamiento que pueden tener con cada tipo de público. Con el primero, motivación, involucrarlos totalmente porque pues ya están involucrados con el problema. El segundo, hay que generarle más persuasión porque sí le identifica el problema, pero pues hay que convencerlo de que realmente nuestra solución va a funcionar. En el tercero es darle una guía, distintas formas de afrontar el problema. En latente y consciente es mostrarle la guía, sí, pero también persuadirlo de que el problema realmente es un problema y cómo lo afecta. En el tercero, que no identifican el problema, es totalmente darle información de por qué es un problema y cómo lo afecta. En el siguiente es también mostrar la relevancia del problema y motivarlos. Si ven, toda la línea de bajo de nivel de involucramiento es motivación y motivarlos a participar. Y en el último también es darle información y guía de las soluciones que pueden dar. Entonces, este es el tipo de acercamiento que ustedes pueden empezar a tener con sus actividades para que sus públicos, como tal, identifiquen que las actividades que ustedes están realizando, pues sí les van a brindar una solución real a cada uno de ellos. Perfecto. Y veo más manitas levantadas. No sé si quieran abrir el micrófono. Bueno, yo una pregunta. ¿Cómo podemos ir en contra de la ideología de de la comunidad que queremos a solucionar el problema? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el caso del COVID, la solución era la vacuna, pero mucha gente pensaba que esa vacuna te podría enfermar más o contenía el virus. ¿Cuál sería como la estrategia para ir en contra de la ideología de la gente? No lo pensemos como ir en contra de la ideología de la gente, sino brindar información. O sea, eso es lo más importante. Lo que está en sus manos es brindar información, brindar alternativas, persuadir y dar como todas las herramientas para que las personas entiendan el problema. De ustedes no depende si lo van a terminar entendiendo o no. Y eso es como súper importante. Y si no lo terminan entendiendo, pues ya no sigan por ese camino. O sea, la idea es que realmente con esta información ustedes puedan persuadir a las personas, pero si las personas no quieren ser persuadidas, no les interesa como tal el problema, pues las estrategias no van a funcionar. Entonces, lo que está en nuestras manos siempre es dar información, dar motivación, esforzarnos lo más posible para que entiendan el problema y esperar que las personas lo hagan. No sé si todo bien. Sí, muchas gracias. Ok. Vale, no sé si alguien más. Ya es la parte final, literal, lo que van a hacer. Y vamos con las dos últimas dudas para pues dar conclusión a esta conferencia. Y comenzamos, me parece que primero estaba Bere. Sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí el público al que nos dirigimos está informado de la situación y creo que lo tiene muy presente, por decirlo así, pero en este caso, en los 4 puntos que deben tener en cuenta, por decirlo de algún modo, como que ya es cuando el público se divide. Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar como para hacer que nuestro público se vaya como hacia un solo lado, por decirlo de algún modo? Sí, no trates de que se vayan a un solo lado. Si tú estás identificando que hay 4 diferentes tipos de públicos, son 4 distintos. No es solo uno, y eso es lo que quiero que les quede muy claro. No es solo un público con el que le voy a dar una solución y ya. Si estás identificando que tienen 4 actitudes distintas, lo que yo les recomendaría es dar como una acción por cada uno, dependiendo de la actitud que generen hacia el problema. ¿Por qué? Porque eso te permitirá que tus actividades realmente funcionen con cada uno y de esta forma, pues tu proyecto sea más eficiente. Al final llegarán al mismo punto, está perfecto, pero para implementar estrategias, te sugiero que implementes distintas con cada uno dependiendo de su actitud. ¿Ok? Ok, sí, gracias.
No sé si había otra pregunta más, creo. Vamos con una última pregunta, Nancy, porfis, porque tenemos ya el tiempo contado. Me parece que estaba... Ay, no vi quién levantó la mano primero. Primero estaba uno más. Mafer, me indica acá producción que Mafer. Ok, Mafer. Yo tengo una pregunta. ¿La estrategia, hay un límite de estrategias o pueden ser muchas? Pueden ser muchas, solo que hay que ser muy realistas, eso sí. O sea, pueden ser muchas si crees que realmente se pueden implementar, adelante, hazlas. Y hay que justificar porque son muchas también. O sea, si cada una tiene un objetivo distinto y esos objetivos te van a ayudar a dar solución al problema, está perfecto. Pero sí hay que justificarlas. O sea que, por ejemplo, si mi comunidad se divide en 4 tipos diferentes de problemáticas, ¿los tengo que dividir o los agrupo en una sola? No, divídelos. Divídelos y tu estrategia puede tener 4 distintas tácticas y cada actividad te va a permitir solucionar el problema. Eso es lo que se hace. Ok, muchas gracias. No, de nada. Y pues, chicos, eso fue todo. Como tal, literal, ustedes lo que tienen que hacer es esto. Ahorita que trabajen ya con sus equipos y con sus mentores, es hacer esto. Llenar estos datos, resolver estas preguntas, y lo que les recomiendo es hacer la tablita, palomearla, y aquí ir identificando todo. Como tal, cuál es mi público y cuál es el tipo de estrategia que voy a implementar. Eso es lo que tienen que hacer básicamente, ¿vale? Hermosa, ¿le puedes regresar un poquito para tomarles captura, por favor? Sí, de todos modos creo que se las mandamos, ¿no? No se preocupen, nosotros les mandamos para que lo tengan. Muchas gracias, Nancy. Y pues listo, chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Cierro con esta frase. Intentar entender al otro significa destruir los clichés que lo rodean sin negar ni borrar su alteridad, de Humberto Eco. Recuerden que lo más importante de sus proyectos es solucionar problemas. Y están solucionando problemas para personas. Entonces, siempre denle mucho énfasis en solucionar el problema de esas personas y no solo en el éxito general de sus proyectos, ¿vale? Y pues nada, eso es todo de mi parte. Igual aquí dejo algunos puntos de contacto por si quieren localizarme. Formo parte del proyecto de Making Friends. Creo que ya tuvieron una sesión con mi compañero. Entonces les dejo sus contactos por si tienen más dudas o cualquier comentario que me quieran mandar. Por esta parte yo les respondo sin problema.